Estamos presentando Cabildeo con Amalia Pando. Hola, muy buenos días, Cabildeo. Hoy tendremos en mesa un tema importantísimo, el de la justicia, y una protagonista, la doctora Nardi Suxo. Nardi Suxo, a propuesta del gobierno de Evo Morales, está postulando para uno de los 3 cargos vacantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No la comisión, a veces hay una confusión, esta es la Corte, la que emite fallos que se deben cumplir. La Corte tiene 7 miembros y se van renovando periódicamente, no todos de manera conjunta, sino cuando a cada uno de los integrantes se le cumplen los 6 años de su gestión, de tal modo que la Corte siempre tendrá una composición renovada. Se exige que los miembros de esta Corte, que es la parte jurídica de la Organización de los Estados Americanos, tengan una alta calidad moral, es el primer requisito, y segundo, una reconocida versación de los derechos humanos, por supuesto. Serán los vigilantes de los derechos de los ciudadanos de nuestra región, de la garantía de que sus derechos como seres humanos se van a respetar. ¿Contra quién entabla procesos esta Corte? No entabla procesos contra ciudadanos ni contra empresas, sino contra los estados, de tal modo que tienen que ser personas que sean capaces de enfrentarse a los más poderosos, a los poderosos de los poderosos en nuestra región, los estados, es decir, los que manejan los estados miembros de América, va desde el Canadá hasta Chile. 34 países miembros de la Organización Interamericana de los Estados Americanos, y en este caso hay 3 cargos vacantes y hay 4 postulantes. Bolivia postuló a la doctora Nardi Suxo, que efectivamente es abogada, egresada de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, y se enfrenta a otros 3 magistrados de un currículum muy ampuloso. Uno de ellos ha sido miembro y presidente de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. La gestión es de 6 años, pero pueden pedir la reelección por un periodo, es decir, 12 años como magistrados de esta alta Corte regional. Las personas que están postulando son personas, como le digo, de enorme trayectoria. Está un mexicano, está un colombiano, Humberto Sierra, colombiano, Ricardo Pérez, que es uruguayo, Eduardo Ferrer, el mexicano. Es el mexicano que fue presidente de esta Corte, y Ricardo Pérez ha sido presidente de la Corte Suprema del Uruguay. El colombiano ha sido un juez muy destacado en Colombia, en fin. Nardi Suxo nunca fue juez. Veamos un poquito su trayectoria. Dice que, el cargo, antes de ser ministra, viceministra y ministra, ella tuvo 2 cargos destacados, podríamos decir. Ella fue miembro de la Defensoría del Pueblo cuando Anita Campero, y
También ella fue la representante del Centro Carter en Bolivia. El Centro Carter, podríamos decir en los términos del actual gobierno, que es un organismo del imperialismo del presidente Jimmy Carter, promotor de los derechos humanos en contra de los gobiernos dictatoriales al margen del signo de ese gobierno, ¿no? El Centro Carter hoy día estaría, ¿no?, sin duda al frente de Evo Morales por la violación sistemática de los derechos humanos. Nardi Suxo fue la que abrió la oficina del Centro Carter en Bolivia. También vemos entre los cargos que ha ocupado destacados que fue oficial de registro civil. Bueno, eso un poquito antes de ser representante en la Defensoría del Pueblo y después representante en el Centro Carter. Bueno, después entró al actual gobierno, viceministra de Transparencia, luego ministra de Transparencia. El 2015 sale del Ministerio de Transparencia y se va como embajadora de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, embajadora ante distintos organismos de las Naciones Unidas. Bueno, hasta ahí todo bien. Resulta que para elegir a los 3 miembros, a las 3 vacancias dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existe, y esto es lo que ha ocurrido en los últimos días, una comisión, llamémosle de selección, pero que no decide, ¿no? Una comisión para que los candidatos intercambien ideas, si pueden polemizar, polemicen, expresen y desarrollen la visión de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto ha ocurrido en Washington, en los Estados Unidos, y estos miembros, que son 4 miembros también de muy alto nivel, son profesionales del derecho internacional de muy alto nivel, quienes presiden esta presentación pública. Es una audiencia pública a la que todas las personas pueden asistir. Bueno, y donde los candidatos tienen que responder preguntas. Allí los otros 3 postulantes al margen de doña Nardi Suxo no tuvieron lugar para abrir la boca, puesto que todas las preguntas, todas las intervenciones y toda la audiencia presente, si no toda, pues mayoritariamente eran de nacionalidad boliviana. Allí estuvo una señora que tomó la palabra, que no dio muchos argumentos jurídicos, pero que le dijo en la cara a Nardi Suxo que ella no la representaba y que es una vergüenza que el gobierno boliviano la postulara, y que un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos, pues cómo era posible que la postulara a ella. Bueno, después se presentó el empresario Humberto Roca. No sé si usted se acuerda de esta historia, que luego yo le voy a recordar algunos hechos. Humberto Roca, el ex dueño de Aerosur, que dijo, esta señora ha violentado mis derechos, no solamente me ha llevado en un proceso injusto, sino que ha intentado procesar a mi hijo de 14 años. Estaba también Ronald McLean, el ex alcalde paceño, que también tomó la palabra y señaló como en el gobierno de Evo Morales, con Nardi Suxo como ministra de Transparencia, había violado sistemáticamente los derechos humanos y que no era posible que ella estuviera postulando a un cargo de tal magnitud. Nardi Suxo respondió en un escueto tuit, bueno, los tuits siempre son escuetos, que dijo: a los procesados por hechos de corrupción, hoy prófugos, refiriéndose a Humberto Roca,
hoy prófugos de la justicia, y a los defensores de Gonzalo Sánchez de Lozada, hoy asilados en Estados Unidos, refiriéndose a McLean, y sus representantes en Bolivia, les digo que seguiré luchando contra la corrupción y luchando en favor de los derechos humanos, esté donde esté. La respuesta de Nardi Suxo es una respuesta política en el tono y en el lenguaje maniqueísta del actual gobierno. Ellos y nosotros. Nosotros los buenos y ustedes los malos. Y esa fue la respuesta. Después de esta audiencia pública, que como le digo, el único blanco de todos los ataques de las personas que desde el público tomaron la palabra, fueron los bolivianos en contra de la postulada por el gobierno de Evo Morales. Después de esto habrá una asamblea general de la Organización de Estados Americanos prevista para junio próximo, y en esta asamblea general los países miembros votan. Entiendo que votan solamente los que han suscrito la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es decir, 23 países de los 34 miembros. Y en esa votación normalmente los ganadores obtienen por encima de 20 votos. ¿Qué chance tiene Nardi Suxo de ser elegida? Me parece, es una impresión mía, que no obtendrá más de 5 votos. El de Bolivia, el de Venezuela, el de Nicaragua y el de Cuba, aunque Cuba nunca asiste, aunque fue admitida últimamente, pero no va a las audiencias, o sea, 3 votos. Y por ahí algunos aliados de Venezuela, que son 2 o 3 caribeños, pues 5 votos. No, 5, digamos esperanzadoramente 6 votos, ¿no? No tiene ninguna posibilidad de ser electa, pero puedo equivocarme porque hay que esperar que se desarrolle la asamblea de la Organización de Estados Americanos prevista para junio próximo. Los nuevos jueces electos empezarán su función en enero del próximo año, 2009. Pregunta por qué el gobierno de Evo Morales postula a Nardi Suxo. Creo que con la esperanza de tener alguien, de tener un voto dentro de esta corte, lo cual sería muy importante para el gobierno de Evo Morales, pues en esta corte se van a ventilar varias denuncias presentadas por más de uno en el país, no solo políticos, pero miembros, los 2 exdefensores del pueblo, Albarracín y Villegas, que por ejemplo han presentado una demanda ante esta corte por la intención de Evo Morales de volver a ser candidato y de volver a reelegirse. Demandas a propósito del atropello de la Constitución Política del Estado, un atropello, una violación, levantando las banderas nada más ni nada menos que del Pacto de San José. Como ustedes saben, el secretario general de la OEA, además de ya tener antecedentes jurídicos, ya hay una votación y hay un fallo de la Corte en esta materia, un fallo de 1993, pero por si esto fuera poco, se hizo una consulta a la Comisión de Viena, que es una comisión europea en materia de derechos humanos, que ya se pronunció y dijo que los límites al poder en los regímenes republicanos, es decir, en el nuestro, son por demás saludables, y que cuando no hay esos límites se deriva en dictadura, y que no hay ningún derecho humano a la reelección indefinida. Ya, con eso ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un antecedente jurídico, una versión
profesional de alto nivel que va a guiar las resoluciones. Entonces el gobierno de Evo Morales pretende contrarrestar esas opiniones jurídicas y tener un abogado de la defensa dentro de la corte. Y quién mejor que Nardi Suxo para poder llevar adelante esa tarea. Nardi Suxo también, le dije, fue embajadora de las Naciones Unidas en varios organismos con sede en Ginebra. A propósito de eso, en esta audiencia pública, un miembro de la organización internacional, ¿no?, de Human Rights Watch le preguntó: ¿por qué, señora, usted votó estando como embajadora ante las Naciones Unidas en contra de las resoluciones para sancionar la violación de derechos humanos en Siria, para sancionar, para criticar los vejámenes que están ocurriendo en Siria? Y entonces ella dijo: por instrucción de la paz, por instrucción de la Cancillería boliviana a la que yo me debía. Pero quedó claro que de derechos humanos, en la práctica, al margen del cursito aquí, del cursito allá, ya en los hechos, pues Nardi Suxo es lo opuesto. Cuando usted oye la palabra Nardi Suxo, piensa inmediatamente en la violación de derechos humanos. Nardi Suxo protagonizó algunos hechos que yo le quiero recordar. En el año 2012 fue un año que marcó un antes y un después en la justicia boliviana. Pero el escándalo en relación a Nardi Suxo estalló, y Héctor se recordará, a raíz de una joven, Antonia Ramos Pasco, que Nardi Suxo había embarcado rumbo a Alemania en calidad de empleada del hogar. Habían firmado para que la embajada alemana le diera la visa. Firmaron un contrato en el que se decía que la empleada iba a ganar 900 euros al mes, y con ese contrato la embarcaron rumbo a Berlín, donde la hija de la ministra era secretaria en la embajada de Bolivia en Alemania, secretaria de la embajadora Elizabeth Salguero. Elizabeth Salguero fue candidata a la alcaldía de La Paz por el MAS y perdió. Como premio consuelo le dieron la embajada en Alemania y contrataron a la hija de la ministra como secretaria. No es que la hija de la ministra era secretaria hace 20 años, no, la habían contratado ese mismo año como secretaria, le dieron pega. Justificó esto Nardi Suxo diciendo que ella era una perseguida, que le habían hecho amenazas de muerte, porque ella encabezaba la lucha contra la corrupción y que los corruptos en este país la habían amenazado. En fin, lo cierto es que se fue a Alemania, y en Alemania, donde todos, desde la canciller, pasando por los diputados y senadores, se lavan su ropita ellos solos, etcétera, pues no, la secretaria de la embajada tenía que tener empleada. Entonces mandaron a doña Antonia Ramos, quien se salió de la casa de la hija, que se llama Cecilia Naira, y denunció a la Asociación de Bolivianos en Berlín que ella estaba siendo explotada. ¿Qué pasó? Cuando llegó, la tenían cama adentro, figura que no existe en Alemania, y le pagaban el sueldo de empleada de Bolivia, no los 900 euros que se habían comprometido ante las autoridades alemanas en La Paz. Y esto era lo que denunció Antonia Ramos, y Nardi Suxo dijo que esto era la oposición, que esto era la derecha, y que jamás de los jamases habían esclavizado a la señora Antonia Ramos, aunque hablamos con Antonia Ramos y nos contó que efectivamente
pues la trataban, la tenían de empleada cama adentro, lo que significa 24 horas, no le reconocían horas extras, que en Alemania se reconocen las horas extras y que de ningún modo le pagaron los 900 euros. Bueno, Elizabeth Salgueiro, la embajadora, arregló este asunto y se tapó. Esta es una materia de trata de seres humanos. Acá la señora Suxo debió ser procesada, o por lo menos investigada, por un tema delicado, trata de personas. Fue llevada acá con un compromiso, y un compromiso que no le cumplieron, y que en Alemania la sometieron a un trabajo de explotación muy habitual en nuestro país, pero intolerable en el marco de las leyes y de la sociedad alemana. Bueno, pero eso fue un incidente, pequeño incidente. También por esos años se estalla un escándalo en el Instituto Nacional de Cooperativas, INALCO, donde se denuncia que los directivos se habían robado 30 millones de bolivianos. Todos los ejecutivos son procesados y llevados a la cárcel, salvo don Antonio Miranda Martínez. ¿Quién es Antonio Miranda Martínez? Pues el ex marido de doña Nardi Suxo. Y uno dice, ¿cómo puede ser que Nardi Suxo tenga tanto poder para decidir quién es procesado y quién no es procesado? Bueno, Nardi Suxo tenía ese poder. Lo concreto es que el marido de doña Nardi Suxo, el ex Antonio Miranda Martínez, no respondió por los 30 millones desfalcados en el Instituto Nacional de Cooperativas, ni nunca pisó San Pedro. ¿Era tan poderosa Nardi Suxo? Pues sí. El 12 estalla el escándalo destapado por el judío americano, preso durante muchos años en Santa Cruz. Se acuerda de él, estoy por decir Oderbrecht, pero no es Oderbrecht, es Astreicher, Jacob Astreicher, que denuncia que lo están extorsionando, y que los que lo extorsionan son abogados del Ministerio de Gobierno, pero uno no podía creer, abogados del Ministerio de Gobierno, y que la extorsión consistía en que Ostreicher tenía que firmarles todos los papeles que quisieran de transferencia de sus bienes, casa, tierras, porque había comprado una hacienda grande de muchísimas hectáreas en Santa Cruz, el arroz que tenía almacenado para comercializar. Bueno, de todo eso se adueñaron los abogados del Ministerio de Gobierno, y ahí estalló el escándalo, un escándalo muy grande, más grande del que le dimos importancia entonces, porque fue la constatación de cómo el gobierno sometió a la justicia boliviana, y cómo, segunda parte, y cómo utilizó la justicia como un instrumento ya no solo de persecución política, sino de comisión de delitos muy graves, como es el que se adueñaron de empresas que a miembros del gobierno les interesaba. El gobierno ponía en la mira a una empresa y se quedaba con esa empresa sin poner un centavo, vía extorsión. ¿En qué consiste la extorsión? Te voy a meter preso. Y ojalá fuera preso al dueño, al hijo, al tío, al sobrino, a la mamá. Bueno, y entonces el escándalo fue tal que derivó en una acusación muy grave, la existencia de un gabinete jurídico. Ese gabinete jurídico estaba presidido por Nardi Suxo. Nardi Suxo, como ministra de Transparencia, era más que la Fiscalía y la Contraloría juntos.
El Ministerio de Transparencia era el que decidía quién iba a morir. Era como el César, el que ponía el dedito pulgar hacia arriba o hacia abajo. El que moría o el que le conmutaban la pena o recibía el perdón de los poderosos. Nardi Suxo presidía ese gabinete jurídico. El 2013 Nardi Suxo reconoce la existencia de ese gabinete jurídico, pero dice que no hizo nada de lo que dicen que hizo. Bueno, ¿qué dicen que hizo? Cuando el escándalo de la extorsión a este norteamericano judío, que luego escapó del país gracias a un actor de cine muy amigo de Evo Morales, Evo Morales lo había nombrado embajador, etcétera, y pensando este gran actor, además es un gran actorzazo, de izquierda, solidario con los pueblos del mundo, en fin, pensando que su amistad con Evo Morales iba a permitirle la liberación de su compatriota Jacob, vino al país y le solicitó, y Evo Morales nada, no aflojó, pero ni un centímetro. Entonces el actor hizo escapar a Jacob en una fuga de película. Bueno, pero ¿qué quedó? Cuando ya se fue Jacob, los que quedaron en la cárcel fueron un par de fiscales y los abogados del Ministerio de Gobierno, porque desde donde se organizaba la extorsión era nada más ni nada menos que el Ministerio de Gobierno. Fernando Rivera, Denis Rodas, Boris, no me acuerdo el apellido, bueno, todos ellos eran los capos, los que iban a las audiencias, los que presionaban a los jueces, los que le decían a los fiscales qué es lo que tenían que hacer. Fueron los que dirigieron el caso terrorismo, los que extorsionaron a Gil y a Mil junto con los fiscales, Molinedo entre ellos. Bueno, fue una historia tenebrosa que Carlos Romero, al asumir la cartera del Ministerio de Gobierno, trató de tapar y lo hizo bien. Puso a todos los abogados presos, les dijo que no abrieran la boca. Cuando intentaban denunciar y decir la verdad de quién dirigía ese gabinete jurídico, les allanaron las celdas en Palmasola, les dieron reverenda paliza, los callaron y por abajo llegaron a un acuerdo para que estén un tiempito presos y los soltaran. Y eso es lo que pasó. Pero en medio de eso denunciaron Boris Villegas, ¿se acuerda usted? Boris Villegas. Denunciaron que doña Nardi Suxo, hoy candidata a formar parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dirigía ese gabinete jurídico. Ese gabinete jurídico, bueno, termino la idea. Carlos Romero, al meter los presos a los abogados, tapó el asunto. Había que cortar la cabeza a alguien, había que sacrificar a alguien, y claro, le cortaron la cabeza a los operadores, que eran estos abogados del Ministerio de Gobierno y a un par de fiscales. Pero claro, dejaron la gran cabeza intacta. Esto ocurrió el 12 y Nardi Suxo todavía fue ministra hasta el 2015. Pero ya cuesta abajo en su rodada, porque se hizo pescar. Pero mientras existió ese gabinete jurídico y Nardi Suxo tomó las riendas del Poder Judicial, porque eso es lo que hizo Nardi Suxo, sometió al Poder Judicial, como ahora lo hace el ministro de Justicia, Héctor Arce, a propósito de un fallo. No me voy a extender sobre esto, pero un juez ordenó que se descongelen las cuentas para Santa Cruz y que perciba las regalías de Incahuasi. Esto porque el gobierno quiere cortarle los ingresos a Santa Cruz y abrió un tema, una caja de Pandora,
que tiene que ver con los límites y por supuesto las regalías entre Santa Cruz y Chuquisaca. Pero un juez falló, un juez dijo, pues sí, levanten el congelamiento de cuentas y que las regalías de Incahuasi las siga percibiendo Santa Cruz. Es una determinación de un juez. Inmediatamente Héctor Arce dice, vamos a procesar al juez. Inmediatamente el juez queda suspendido de sus funciones. Bueno, esa metodología la implementó Nardi Suxo. Aquel juez que no responda a las instrucciones del Ejecutivo va inmediatamente preso. Y en el caso terrorismo fue dramática la situación de una juez que era, no sé si veniana o cruceña, pero que trabajaba en La Paz, que recibió el caso terrorismo y con la instrucción de qué es lo que tenía que hacer la juez, y la juez les dijo no, pues la juez fue procesada, y no solo procesada, sino no solo enviada a la cárcel de Obrajes, hubiera sido lo menor, pero estos abogados, este Fernando Rivera, Denis Roda, Boris Villegas, eran los que implementaban y llevaron a la juez a una cárcel de Oruro, a una cárcel masculina de Oruro, rodeada de hombres durante 2 años. Es decir, así es que sometieron a la justicia, bajo el mando, bajo la batuta de la doctora Nardi Suxo. Un día del 2012 se crea una comisión de fiscales para investigar las extorsiones. Obviamente, todos estaban acusados menos Nardi Suxo, porque el sacrificio de estas cabezas menores era una política de Carlos Romero para salvar el bien mayor. El bien mayor era Nardi Suxo y la política. Pero se hizo una comisión de fiscales y ahí llegó el que fue ministro de gobierno, fue viceministro de gobierno y luego ministro de gobierno, Wilfredo Chávez. Y Wilfredo Chávez en esa comisión hizo una declaración que apunta a lo que yo le digo. Wilfredo Chávez duró muy poco en el Ministerio de Gobierno, muy poco, y al parecer ese poco tiene que ver con esta declaración y porque no se sometió a Nardi Suxo. Y entonces Chávez salió del Ministerio de Gobierno. Después se peleó con el Ministerio de Gobierno, luego apareció la acusación de Gabriela Zapata contra Chávez diciéndole que le había pagado un soborno. Chávez negó aquello y nuevamente Chávez ha vuelto a las filas del gobierno. Pero ¿qué dijo Wilfredo Chávez entonces? Ante la Comisión de Fiscales, una declaración oficial, una declaración jurídica. Dijo, recuerdo que a los días de haber ingresado al ministerio, al salir de gabinete, comenté la intención de cambiar a los doctores Rodas y Rivera. En ese momento, la doctora Nardi Suxo me indicó que ellos la apoyaban mucho en sus procesos y que los mantenga. Con relación a Boris Villegas, me dijo puntualmente que si yo lo retiraba, ella lo llevaría a trabajar a su despacho. Esta es la declaración de Wilfredo Chávez en su experiencia como ministro de gobierno. Esto obviamente con motivo del estallido de la red de extorsión. Bueno, la red de extorsión no solamente significaba un delito individual de estos abusivos abogados que haciendo uso del poder y a espaldas del gobierno le sacaban plata a todo aquel empresario, tenía que ser empresario para tener plata, que cayera en la mira del gobierno, en el ojo de la tormenta del gobierno, sino que esta extorsión también estaba al servicio del gobierno y al servicio de los proyectos o económicos o empresariales del gobierno, donde funcionarios del gobierno tenían seguramente una mordida, como esa mordida a la manzana,
que hizo noticia la semana anterior a propósito del regalo que le dio Álvaro García Linera a un mendigo. La denuncia es de Humberto Roca. Humberto Roca era un muy poderoso empresario cruceño. Humberto Roca había tenido la lucidez de hacer Aerosur. Cuando el yoide aéreo boliviano ya se venía en picada, Humberto Roca montó Aerosur y capitalizó la demanda de pasajes aéreos. Bueno, el yoide aéreo boliviano ya no operaba y entonces apareció Aerosur y capitalizó e hizo muchísima plata con el servicio de vuelos aéreos. Humberto Roca tuvo una vida empresarial extraordinaria hasta el año 2012. Como le digo, 2012 fue un año realmente que marcó el antes y un después de la justicia, porque a partir de estos abogados del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Transparencia bajo la conducción de Nardi Suxo es que se hicieron cosas atroces como esta. El 2007 el gobierno había creado BOA, la línea aérea boliviana, pero no podía BOA tener ningún éxito si Aerosur se mantenía. Esta es la denuncia de Humberto Roca. Humberto Roca dice, me cayeron impuestos nacionales, dijeron que debía 800 millones de dólares cuando entre 2004 y 2009, que es el periodo de la investigación impositiva, dice, revisen pero todos los libros. Yo en ese periodo 2004-2009 facturé 600 millones de dólares. Oiga, que facturaba Aerosur, ¿no? ¿Cómo voy a deber en ese mismo periodo 800 millones de dólares? Los impuestos son el 16% de lo facturado. Eso es lo que yo tendría que deber. Era un tema impositivo, pero era un tema de vida o muerte para BOA. ¿Quién dirigía BOA? Usted me dirá, el capitán Tantos, el de la Fuerza Aérea. No, el BOA ha sido dirigida por el vicepresidente Álvaro García Linera. Recordarán ustedes el caso de la hermana involucrada en BOA, pues inclusive la hermana que había hecho una empresa solo para vender las galletitas de BOA. BOA entrega a los pasajeros una bolsita con galletas. Bueno, esas galletas las hace la empresa de la hermana. Cuando estalló el caso de la hermana dice, yo renuncio a la empresa, pero la empresa sigue vendiendo las galletitas de BOA. ¿Será que renunció a la empresa? Pues, bueno, ingenuo usted si le cree. La versión oficial es que la hermana se retiró de la empresa, pero la empresa sigue. ¿Cómo es que esa empresa consiguió ese contrato de catering? No hay nada claro al respecto, pero todo el mundo sabe que el hermano maneja los hilos de BOA. Después salió que el hermano del edecán, en fin, todos los hilos conducen a la vicepresidencia. Pero BOA no podía tener competencia. En una conferencia pública de García Linera en Buenos Aires, dijo, el Estado boliviano y sus empresas no admiten competencia posible. Y claro, Aerosur era la competencia. Era un asunto de impuestos. Si debía o no debía, pues si debía tenía que pagarlo y tenía que hacer un plan de pagos para pagar. Pero no era eso lo que quería Impuestos Nacionales. Impuestos Nacionales, al igual que la justicia, son instrumentos para la persecución política. Pero acá no era persecución política. Acá lo que querían era destruir Aerosur para que BOA ocupe ese mercado. Y lo hicieron perfectamente. La amenaza a Humberto Roca, y es lo que dijo en esta audiencia pública frente a Nardi Suxo, fue amedrentarlo de tal forma para que se vaya del país.
amedrentarlo de tal forma, o se va del país y deja a Aerosur y nos deja los cielos de Bolivia y sus rutas extranjeras absolutamente libres para BOA, o lo llevamos a la cárcel. Nadie quiere estar en la cárcel. Entonces, ves que hubo conflicto con un empresario, fue o me entregas la empresa o te vas a la cárcel. Eso es extorsión. Esa es la extorsión, no solo para el bolsillo particular, para quedarse con el arroz de Jacob Osterreich. Esa era una migaja, unos granos de arroz por las que estalló el mecanismo extorsivo del gobierno utilizando o impuestos nacionales o los instrumentos, la justicia, la policía, los fiscales, los jueces. Humberto Roca lo citaron a declarar y ya le abrieron un proceso en el que antes de que llegue la denuncia ya estaba condenado por evasión de impuestos, enriquecimiento ilícito con afectación del Estado, sentencia 5 años de prisión. Pero Humberto Roca ya había salido del país y entregó a Aerosur. Que era en realidad lo que quería el gobierno, pero en medio de eso un sufrimiento familiar muy grande, como todos los que fueron víctimas de la extorsión. La acusaron a la madre. La señora ya era mayor, ¿no? ¿Qué tiene que ver la madre? Porque había tenido no sé qué propiedad a su nombre, no sé qué. Al hijo de 14 años le dijeron a Humberto Roca, ¿no? Vamos a meterlo preso. Tenía 14 años el chico, y esto se lo echó en cara en esta audiencia pública a Nardi Suxo. Y bueno, Humberto Roca se fue a Miami, él y toda la familia, y dejaron acá todo. La fiscalía asaltó todo, incluyendo una colección de autos antiguos, carísimos. Bueno, no dejaron nada, las langostas son poca cosa en relación al accionar de los operadores del actual gobierno, y Humberto Roca perdió todo. Y luego Humberto Roca terminó en Miami, extorsionado por don Fabricio Ormachea. Humberto Roca se habrá cabreado en algún momento, llamó al FBI y dijo, monten las cámaras, que vuelve Fabricio Ormachea, porque ya era la tercera. ¿Quién era Fabricio Ormachea? Él era el jefe anticorrupción de la policía. La policía es manejada por el Ministerio de Gobierno, y el Ministerio de Gobierno tenía en materia judicial, porque es el acusador, un departamento jurídico manejado por los extorsionadores, quienes están a su vez dirigidos por Nardi Suxo, ¿no? Entonces resulta que Fabricio Ormachea pues era el brazo operativo de esa lucha contra la corrupción de doña Nardi Suxo, y Fabricio Ormachea va a los Estados Unidos a pedirle plata, a extorsionarlo, dice, mira, te vamos a aumentar o te vamos a perdonar, dame tanto. Lo firmaron, el FBI lo firmó, y Ormachea fue detenido el 13 y pagó una pena en Estados Unidos, pero ya está de vuelta, y está claro que Fabricio Ormachea también era parte de esta red de extorsionadores que operaba en el Ministerio de Gobierno, pero que tenía en el jefe de la lucha anticorrupción a Fabricio Ormachea operando en el mismo sentido. Pero la extorsión a Humberto Roca, ya se sabe cuál fue el objetivo, ¿no? Acabar con la competencia y permitir que BOA, que tiene, como digo, todos los caminos apuntan a la vicepresidencia manejada por BOA, tuvo una consecuencia colateral, que fue PAT. PAT tenía un dueño, Dager, Abdallah Dager. Dager había comprado PAT de los accionistas Carlos Mesa, Espinosa, etcétera. Le compraron las acciones mayoritarias y Dager era el dueño de PAT.
Pero Dager al mismo tiempo le alquilaba los aviones Boeing con los que operaba Humberto Roca con Aerosur. Y entonces Dager entró en la mira del gobierno. ¡Qué maravilloso! Un hombre que tiene aviones. ¿Qué más tienes, Dager? A ver, PAT, qué maravilla, PAT. Entonces, resulta que PAT pasó a manos de alguien que no se sabe quiénes son, sin haber puesto un solo centavo. No hay una transferencia que diga que esta una especie de asociación dirigida por un desconocido abogado, ¿no? Se hizo dueño de PAT. Todos los caminos también conducen a la vicepresidencia. Y entonces, es esa extorsión. Bueno, te voy a meter preso, si no a vos, a tu hijo. ¿Dónde está? ¿Qué quieres que te firme? Y le firman todo. Le firmaron la transferencia de PAT. Se llama comercializadora, multimedia comercializadora del sur SR, es la empresa que compró PAT, que todo el mundo sabe está manejada por la vicepresidencia, que maneja los hilos de los medios de comunicación. Se decía que eran venezolanos, en este caso nada. Ahí Jimmy Iturri maneja tanto ATV como PAT, y Jimmy Iturri lo maneja por encargo del vicepresidente, y la razón también, ¿no? De tal modo que Nardi Suxo estuvo detrás de la violación a los derechos humanos de manera sistemática. Ella no dijo ni mu ante la masacre del Hotel Las Américas, no dijo renuncio, me voy ante la represión brutal en Chaparina, no dijo absolutamente nada. Sería una ofensa para la Corte Interamericana tener un miembro que ha sido cómplice y directora de delitos muy graves, como es el sometimiento de la justicia al poder político y el sometimiento de la justicia para los casos de extorsión más penosos que se han visto en nuestro país. Bueno, tengo más material, pero ya no tengo tiempo. Les agradezco mucho habernos seguido con otra información. Estaré con ustedes mañana a las 10 en punto, hora de Bolivia. Usted está escuchando Cabildeo.